¿Se oye bien? Sí. Solamente lamento que creo que el tiempo está ajustado. La próxima vez puede ser así, ¿eh? Que viene la segunda visita. Bueno, me alegro mucho de saludaros a todos los niños, niñas, jóvenes aquí presentes. Estaba bien elegido mi grupo, delgadito, altito, estaba bien, respondía a la figura. Un saludo con mucho afecto, de verdad, a nuestro alcalde, exalumno, creo, que ya es un doble honor, el honor de ser alcalde de Montilla y exalumno, a todas las autoridades aquí presentes, a todas las educadoras, educadores, familia salesiana. De verdad que me alegra mucho. Mis palabras quieren ser solo de recuerdo, porque los mensajes se pueden encontrar en tantos sitios, ¿no? De recuerdo sería esto. Hay algo que me ha gustado mucho en lo que os he oído y es: siempre se habla de Casa Salesiana de Montilla. Eso es. Es decir, si yo estoy aquí hoy, el padre inspector y quienes me acompañan, es porque he venido a la que también es mi casa, vuestra casa, la Casa Salesiana de Montilla, que tiene 116 años, y yo espero que veamos los 125, los 150 y otros verán los 200 años, sin duda. Entonces, eso me alegra mucho. En segundo lugar, sentir que es una casa, es fácil comprenderlo, por donde yo casi me atrevería a decir que haremos la mitad de Montilla avanzada, una población de 26.000 habitantes, según el Google, 24. Google ha sido generoso entonces. Hay que llegar a 25.000 para lograrlas. Entonces, una población como esta, en 116 años, si no ha sido papá, ha sido mi tío, y si no ha sido el abuelo, o han sido todos los que han pisado este patio y esta casa salesiana. Además, es bonito que pueda ser lugar para todos, como quiera que sea por la escuela, sea por la iglesia pública, sea por el laboratorio y centro juvenil. Lo importante es lo que siempre soñaba mucho, que sea una casa para todos. Me ha alegrado mucho también oír otra palabra que yo vengo diciendo en varios sitios. Cada casa salesiana tiene que ser otro Baldoco. Y suelo explicarlo muy fácilmente. Baldoco, los niños pequeños quizá no lo sepan, pero los mayores jóvenes, Baldoco sabéis que es un lugar de Turín, un barrio donde Don Bosco comenzó con sus muchachos. Los jóvenes lo sabían. No mucho. Bueno, pues Bosco, ¿sabemos quién es Don Bosco? Sí. Si esto no se sabe en Montilla, no vengo más, Don Bosco estaba con sus muchachos en Turín, allí en Italia. Y él, como vosotros, estaba en un lugar que se llama Baldoco. Queridos educadores, querida familia salesiana, Baldoco no es Baldoco por las obras, por las baldosas, por las piedras. Las de Montilla son más bonitas seguramente en algunos sentidos que lo de Baldoco. El patio de Baldoco es ahora de piedra, antes era de barro. Baldoco es Baldoco por lo que significa. Es una manera de entender cómo Don Bosco y los primeros salesianos estaban con sus muchachos, cómo se querían, cómo se conocían, cómo se buscaba el bien de cada uno. Bueno, pues eso sigue siendo igualmente de actual, querido director. Montilla tiene que seguir siendo no solo casa salesiana, sino otro Baldoco, donde quien esté aquí sienta que se le quiere, que está realmente en su otra casa y que se le está preparando para la vida. Solamente este desafío, porque creo que algo bonito era dejarnos una foto de recuerdo, al menos, ¿no?
Y cuando estoy con los pequeñitos, siempre me gusta contar alguna cosa más simple. Ahora, para los más pequeños que tienen que estar atentos. ¿Y saben por qué? Chicos, chicas, ¿están atentos? Porque les voy a decir algo que le tienen que decir a mamá hoy cuando lleguen a casa. Si luego hay problemas, el problema será para ti. Miren, díganle que les ha visitado el rector mayor y que contándoles algo de los viajes por el mundo, les ha dicho que un día ha comido un plato muy rico en un lugar de Brasil. En un lugar de Brasil que se llama, el nombre y no lo vais a recordar, São Gabriel da Cachoeira. San Gabriel. ¿Y sabéis qué plato es? Ahora os lo digo. Pero los ingredientes tenéis que ir a buscarlos vosotros para que mamá os prepare el plato. El plato se llama sopa. ¿Qué os gusta la sopa? Pues fijaos esta que es una sopa de hormigas, donde las hormigas rodaban por el platito, pero estaban, pero ¿por qué comes cara de asco? Hay una pequeñita que pone una cara. Sopa de hormigas. Las hormigas estaban flotando por la somilla, pero estaban muertas, y eran hormigas así de grandes. Sí. ¿Sabéis qué ricas estaban? Entonces, ¿quiénes se van a atrever a decirle a mamá que prepare una sopa de hormigas? A ver, levante la mano. ¡Ánimo! ¡Venga! Muy bien. Yo les animo. Diga a la mamá, preparaos una sopa de hormigas. Muy bien. Y ahora muy bien los mayores. Muy bien que los chicos mayores van a decir en casa. Bueno, ya. Ahora, por último, esto de las hormigas era para los pequeños, para que recobraran la visita. Por último, una cosa para todos, muy bien el coro, cantáis de maravilla, y una cosa para toda la familia salesiana, autoridades, y aquí representáis el pueblo de Montilla. Lo he dicho hace un minutito para la televisión. Mirad, siempre que vamos por el mundo, muchas veces, siento que mi corazón tiene que decir esto. Damos también las gracias, la familia salesiana y la congregación salesiana, al pueblo de Montilla. ¿Y sabéis por qué? Porque es verdad que el pueblo de Montilla, como ha dicho vuestro alcalde, no se puede entender en los últimos 100 años sin la presencia de Don Bosco y de su carisma. Pero es verdad que no en todos los sitios el carisma de Don Bosco entra con la misma fuerza. Y eso es porque el pueblo de Montilla tiene un estilo donde el estilo salesiano se encuentra muy en casa. Así que también muchas gracias al pueblo de Montilla por querer tanto a los salesianos, a la obra salesiana y a la familia salesiana por sostenerla. Y seguimos apostando por otros 100 años de presencia salesiana. ¿De acuerdo? Os propongo ahora, para terminar y hacer una fotografía de recuerdo, os propongo rezar una letanía. Digo también a todas las educadoras y educadores aquí presentes, laicos, seglares, gracias por ser la prolongación, los brazos, la sonrisa, el corazón y la mirada de Don Bosco. Sigo recordando que hoy Don Bosco, los restos están en Turín y él en el cielo. Hoy Don Bosco por sí mismo no podría estar aquí con estos muchachos y muchachas, pero sois otros, educadoras y educadores, quienes hacéis de Don Bosco. Este es el mensaje que quiero deciros de su padre. Gracias. Gracias porque por medio vuestro y con la inspectoría que acompaña y sostiene, es posible que siga siendo esta preciosa
casa.